Alianza CAP, una empresa con una vasta trayectoria en asesoría y educación tributaria, han realizado una alianza para poder organizar un espacio virtual, remoto, en donde podamos hablar, tratar acerca de un tema muy interesante, que es la modernización tributaria en Chile. Y para cumplir con este objetivo, para poder informarles acerca de este tema, hemos preparado una agenda que tiene una duración de 60 minutos. Esta agenda está distribuida de la siguiente manera, ¿ya? Durante 45 minutos vamos a hablar acerca de las modificaciones a la ley de impuesto a la renta, modificaciones en el IVA, modificaciones al código tributario y otras modificaciones. Y dejaremos un espacio de 15 minutos para que a través de la aplicación por donde estamos realizando, ¿cierto?, este webinar, ustedes puedan canalizar las preguntas y respuestas, ¿ya? Bien, antes de comenzar quisiera comunicarles que al final del webinar informaremos el concurso para poder obtener un libro ya físico, ¿cierto? Implementación MIF para PYME, libro de la editorial Costa Brava y del autor Fernando Torres Cárdenas. ¿Ya? Adicionalmente, comentarle que posterior al webinar, es decir, durante el transcurso de la tarde o a más tardar mañana, enviaremos a través de correo electrónico un link donde van a poder descargar la presentación y van a poder evidentemente también descargar la grabación de este seminario. Así que yo los invito, les sugiero a que pongan 100% atención a lo que nuestro speaker nos pueda compartir el día de hoy. ¿Y quién es nuestro speaker? ¿Ya? Nuestro speaker es el socio fundador de Alianza CAP, es el autor precisamente del libro que vamos a sortear para quienes estén, digamos, para los asistentes del webinar. Y es, bueno, magíster en planificación y gestión tributaria, con postítulo en legislación tributaria y relator en diversas universidades del país. Así que, sin nada más que decir, presento al señor Fernando Torres Cárdenas. Doctor, el micrófono de ahora en adelante se activa para usted. Bueno, primero que todo, buenos días y espero que se encuentren bien después de esta tragedia de la pandemia. Pero hay otra pandemia que se llama la reforma tributaria. Así que en esta hora espero con ustedes compartir algunas indicaciones que trae la ley y entonces poder conocer los principales aspectos en la ley de la renta, el tema del IVA y otros beneficios que trae esta modernización tributaria que en mi opinión está bien constituida y podría ser un gran motor para la economía en los próximos años. Entonces, ahora vamos a iniciar esta relatoría, ¿no es cierto? Y vamos a ver acá nuestra presentación. Ustedes acá pueden ver, ¿no es cierto?, una presentación sobre la modernización tributaria. Entonces, vamos a ir directamente de acuerdo al programa, modificaciones a la ley de impuesto a la renta. La ley 21.210 de 24 de febrero del 2020, ¿no es cierto?, nos permite un sistema único parcialmente integrado para grandes empresas.
Aquí, por supuesto, esto queda sin movilización, se mantiene la tasa del impuesto y el impuesto entonces se transforma en un crédito para los impuestos finales, las personas, con una retención de un 35% y un crédito para las personas de un 65%. Aquí no tenemos prácticamente cambios, ¿no es cierto? Y la vigencia, ¿no es cierto?, está a contar del 1 de enero del 2020. Hay que recordar que en este régimen que se llega al 14B, ¿no es cierto?, tenemos una tasa máxima a nivel de global complementario que no sobrepasa el 44,45%. También tenemos acá, se amplía hasta el año 2026 la posibilidad de utilizar el 100% del impuesto de primera categoría como crédito contra el impuesto adicional. Esto es muy importante para los inversionistas extranjeros que sus inversiones están en Chile. La liberación de llevar ciertos registros. Claramente, la modernización tributaria hace cambios importantes en el método de los registros tributarios. Entonces, algunas entidades, ¿no es cierto?, quedarán liberadas de llevar registros y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, quedarán liberadas de llevar los registros, el RAI, el de DAN y REC, las empresas que no mantengan rentas o cantidades que deban ser controladas en el registro REX. Los retiros desproporcionados, ¿no es cierto?, afectan el impuesto único con tasa al 40%. Ustedes deben saber que existen sistemas de control. Cuando uno hace la constitución de sociedad, tenemos dos opciones en las cuales podemos complementar informando sobre la participación societaria sobre el capital. Después podemos diferenciar la participación societaria de las utilidades. Entonces, en algunos casos, dependiendo de la constitución de la sociedad y de los socios, se mantienen iguales, capital y utilidades, las proporciones. Pero en otros casos, la participación es distinta en el capital a las utilidades. Entonces, esa información el servicio la maneja y nosotros debemos informar cuando estos cambios suceden, ¿no es cierto?, después del inicio de las actividades. Y también sabemos todos que de alguna manera nosotros nos atribuimos de manera distinta a la participación sobre el capital o sobre las utilidades. Finalmente ni uno ni otro optamos cada año cuando somos sociedades anónimas, por ejemplo, cerradas o cuando somos sociedades de personas limitadas, empresario individual, de responsabilidad limitada, etc. Entonces, eso hoy, la ley faculta al fiscalizador de tener una información adicional, el por qué se genera esta desproporcionalidad. Entonces, podríamos tener implicancias tributarias si es que no podemos justificar debidamente la desproporción. Si somos 50-50, 60-40 y aparecemos con un 1% y el otro se lleva el 99% de las utilidades, entonces podríamos estar frente a un retiro desproporcionado. Ahí es donde nosotros debemos tener cuidado y saber recomendar al cliente sobre esta modalidad. No se olviden que nuestro cliente, que es el contribuyente, a veces siempre busca el manejo desproporcionado
buscando una disminución de la carga tributaria final de los socios. Los sistemas para las pymes, para empresas con ingresos inferiores a 75.000 UF. Entonces, acá se deroga el artículo 14T para dar, ¿no es cierto?, nace otro artículo 14, letra D. Y ahí está el corazón del asunto. En Chile todos sabemos que la mediana y pequeña empresa tiene una participación importante en la economía del país y es generador de empleo. Entonces, esta ley como que aclara y facilita los procedimientos tributarios de mejor manera. Entonces, el artículo 14, letra D, es importante y es lo que tenemos que ir aprendiendo en su funcionamiento. Entonces, las principales características del nuevo régimen ProPymes son implementación de un sistema de integración total para las pymes. Entonces, integración total para las pymes. La totalidad del impuesto de primera categoría pagado por la pyme es utilizable como crédito. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, prácticamente volvemos a lo que teníamos antes. 100% integrado, el impuesto pagado por la empresa es crédito para los impuestos finales de las personas. Esto es muy importante porque muchas empresas pyme estaban en el semi-integrado y con una tasa del 27% y volvemos a la mecánica del crédito, solo 65 y 35 era un impuesto. Entonces acá esto se elimina, ¿no es cierto?, la atribución se elimina en esta ley y volvemos entonces a un sistema que conocíamos antes del 2014. Entonces, 100% integrado, tasa 25%. Tasa de impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, dijimos que era 25%, y tenemos otro ítems de este artículo 14 de la letra D, depreciación instantánea e íntegra de los activos inmovilizados. Esto es importante porque ya veníamos con una política tributaria por la vía de la depreciación, optimizar la carga tributaria de la entidad. Quiero también invitar a los contables a tener en consideración esta depreciación instantánea, porque podría ocurrir que compremos un activo inmovilizado por 10 millones y al usar la depreciación instantánea podría quedar en la contabilidad a valor de $1 cuando usted registra esta depreciación en la contabilidad. Entonces, ahí dañamos el estado financiero y en realidad esta depreciación entre la instantánea y la normal, la diferencia la deberíamos ajustar en la renta líquida imponible. Así, en el balance el activo va a quedar a un valor libro mayor y en realidad eso es lo que representa y contablemente. Tributariamente, ¿no es cierto?, para efecto de optimizar la carga tributaria, estaríamos frente a un valor depreciado, 100%. Luego, la opción de determinar su renta efectiva, ¿no es cierto?, afecta al impuesto de primera categoría en base a contabilidad completa o simplificada. Entonces, esta alternativa ha sido otorgada sin perjuicio de la posibilidad de optar por el régimen de transparencia tributaria. Ahí vamos hacia otra situación del artículo 14, letra D, en que tenemos, ¿no es cierto?, una pequeña empresa en que empieza a hacer uso de un beneficio que sería, ¿no es cierto?, por ejemplo, llevar contabilidad simplificada.
a efectos tributarios. Entonces, la contabilidad completa, en mi opinión personal, les permite al contribuyente y al profesional contable defender situaciones que son observadas por el Servicio de Impuestos Internos. Y cuando tenemos que defender esta situación necesitamos la contabilidad completa, libro diario, libro mayor, libro de inventario balance y otros libros. En cambio, cuando tenemos una contabilidad simplificada, tenemos problemas para, por ejemplo, justificar las inversiones. Entonces, en mi opinión, creo que no debemos renunciar a la contabilidad completa. En cambio, para efectos tributarios, usar el modelo, ¿no es cierto?, de la simplificación para determinar una renta líquida sobre ingresos y gastos efectivos. En cuanto a los beneficios e incentivos a la reinversión, ¿no es cierto? Ahí vemos que hay un error, son 5.000 UF, no 10.000, así que les pido, eso lo vamos a cambiar. Beneficio e incentivo a la reinversión. En cada ejercicio, los contribuyentes pymes, ¿no es cierto?, podrán deducir como un gasto tributario respecto de su base imponible hasta un total de 5.000 UF por concepto de reinversión en la empresa. En la práctica, ¿no es cierto?, aquí no existe un registro contable por este beneficio. Simplemente es una utilidad que se reinvierte en la empresa a través de una deducción, ¿no es cierto?, de la renta líquida. Para eso hay un cálculo donde se determina la renta líquida previa, se rebajan los retiros actualizados, luego ahí tengo una renta líquida 2, eso lo comparo con las 5.000 UFs, eso el monto menor, y entonces determino mi renta líquida al menor entre esa resta. Con respecto a la opción de sujetarse al régimen especial de transparencia tributaria, el contribuyente pyme puede optar por el régimen de transparencia, mediante el cual las utilidades de las empresas quedan exentas de pago del impuesto de primera categoría. En la práctica, esto es que la empresa determina su renta líquida, pero no paga el impuesto de primera categoría. Al no pagar el impuesto de primera categoría, esta base imponible se distribuye a sus socios. Entonces llega a la base al global complementario de los socios, entonces como una utilidad, pero obviamente como la empresa no ha pagado el impuesto de primera categoría, entonces ingresa a nivel de global complementario sin ese crédito. Por lo tanto, hay que tener cuidado ahí, de acuerdo a los montos, podríamos pensar o sugerirle al contribuyente empresario, ¿no es cierto?, como persona, a nivel de global, podría insinuar que haga pagos PPM voluntarios, así puede ir anticipando, ¿no es cierto?, el impuesto final. Lo más complejo es que llegue a abril sin un PPM voluntario o sin una provisión anticipada para efectos del desembolso, dado que no va a ir el crédito. ¿No es cierto?, en los ejercicios siguientes, con respecto al PPM de este artículo 14, letra D, pro pyme, entonces la tasa es 0,2%, y bueno, se maneja entre el 0,2 y el 0,25, pero nuevamente aquí pensamos en el dinero, en el flujo, en la capacidad de pago del contribuyente. La tasa es baja y atractiva, pero no nos olvidemos que al final, ¿no es cierto?, hay que determinar una renta líquida y hay que pagar un impuesto. Entonces, prácticamente un 0,2 es muy bajo. Yo sugiero pensar en
en pagos PPM voluntarios cuando se ve que la entidad va a tener una utilidad significativa, en que el 25% sobre esta base, el impuesto podría ser demasiado alto en función a el ahorro, que sería el PPM pagado mes a mes. En los ejercicios siguientes, esta tasa se mantiene en la medida que los ingresos brutos del giro del año anterior no excedan de 50.000 UF, ¿no es cierto? Y que el contribuyente PYME esté sujeto al régimen de transparencia tributaria. En relación a la representación de pymes, aquí también esto es nuevo, esto venía hace tiempo en los anteproyectos de la reforma del año 2014, en colocar, ¿no es cierto?, un defensor al contribuyente. Sobre todo a los, ¿no es cierto?, a los pequeños que no tienen los recursos a disposición para defender situaciones que ocurren entre el contribuyente, empresa y el servicio de impuestos internos. Entonces, esto se denomina DEDECON. Aquí es importante porque después ustedes, cuando lean la ley con más calma, se van a encontrar con que este defensor, ¿no es cierto?, puede ser un abogado, puede ser un contador auditor, puede ser un ingeniero comercial. Entonces, estos defensores son importantes desde ahora, ¿no es cierto?, cuando entre en rigor. Esto se va a demorar un poquito en constituirse, como todo lo que hemos visto. Va a ir gradualmente, ¿no es cierto?, por región, irse constituyendo esta defensoría del contribuyente. Entonces, se encuentra facultada para asumir la representación de contribuyentes del régimen ProPyme, cuyos ingresos brutos percibidos o devengados del giro del año anterior no sean de 2.400 UF. 2.400 UF es bastante plata, así que podríamos estar ahí muchísimos contribuyentes que se podrían sujetar a la defensoría del contribuyente. Los pagos por utilidades absorbidas con pérdidas tributarias. Bueno, también, ¿no es cierto?, ya veníamos con una gradualidad donde el PPUA está siendo, ¿no es cierto?, extinguido, y entonces para eso hay plazos y porcentajes de uso del PPUA. El PPUA, ¿no es cierto?, lo conocíamos como propio y ajeno, y este era un tema que se incorporaba en el FUT. Entonces, el Fondo de Utilidades Tributarias. Entonces, los holding, ¿no es cierto?, empresariales, esta red societaria entre entidades, finalmente teníamos una que generaba utilidades y una que generaba pérdida. Entonces ahí había un flujo de dinero que la que generaba pérdida recogía este dinero, ¿no es cierto?, a través del PPUA, propio o ajeno. Luego la ley, ¿no es cierto?, eliminó el PPUA propio y dejó entonces a disposición el uso del PPUA ajeno. Y ahora finalmente decide extinguirlo gradualmente, haciendo uso, ¿no es cierto?, de estos porcentajes, lo que obliga entonces a las organizaciones empresariales repensar el holding de las empresas. Entonces, en el futuro las pérdidas serán pérdidas y serán traspasadas a periodos siguientes, buscando, ¿no es cierto?, utilidades para que éstas sean absorbidas por ella. Con respecto a la depreciación excepcional e instantánea. Entonces, el régimen de aplicación general, ¿no es cierto?, se establece un incentivo a la inversión para los contribuyentes que declaren sobre renta efectiva. Ahora,
tenemos, ¿no es cierto?, también incentivos a la depreciación. Y bueno, existen varios regímenes que podemos hacer depreciación, una es la normal, la otra la acelerada, un décimo y así sucesivamente. Pero insisto en que hay que tener cuidado con el registro contable. Entonces, me gusta más cuando la depreciación acelerada y todos estos nuevos incentivos a la depreciación instantánea, hacerlo pasar por la renta líquida y no dañar el balance, porque no nos olvidemos que el balance es financiero. Entonces, si yo contabilizo esta depreciación instantánea o acelerada en la contabilidad, estoy mezclando, estoy haciendo un balance híbrido y eso distorsiona los indicadores financieros. Eso es súper importante, sobre todo cuando uno postula a licitaciones o renueva crédito o solicita créditos o vende la empresa. Entonces ahí saltan estas diferencias entre el valor contable y el valor de mercado de los bienes. No nos olvidemos que nuestro sistema contable en Chile es NIF o IFRS, ¿no es cierto?, en su sigla en inglés. Entonces debemos tener presente siempre que en los estados financieros se norma a través de normas contables internacionales. También la ley permite, ¿no es cierto?, un régimen especial a la región de la Araucanía, buscando inversiones, ¿no es cierto?, en esa región, por las circunstancias que por años se han estado ocurriendo. Y bueno, siempre creo que los incentivos tributarios pueden, cuando están bien planificados, están bien pensados y se consideran todos los factores, un incentivo tributario puede, por supuesto, hacer que un país tenga un crecimiento más sostenido, más fuerte. Y, por supuesto, en una región claramente los incentivos tributarios son importantes. Con respecto a la modificación en la norma de los gastos deducibles, aquí es muy importante entender que el artículo 31 trae una modificación importantísima. Yo les pido releer este artículo porque, bueno, nos permite, ¿no es cierto?, deducir de los ingresos una cantidad importante de ítems que antes de esta ley estaban prácticamente en juicio, ¿no es cierto?, permanente con el servicio porque nos trataban ciertos desembolsos como gastos rechazados, afectando al artículo 21 con tasa del 40%. Así que se redefine el concepto de gasto deducible. Y también aquí hay una gran oportunidad de transparentar nuestros gastos de la compañía. Entonces se amplía el alcance del concepto de gastos necesarios actualmente vigente, pero se restringe en comparación al proyecto de la ley original, que establecía como gasto necesario aquellos vinculados directa o indirectamente al desarrollo del giro, incluyendo gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, etc. Las donaciones. Otro tema importante que también yo espero que, sobre todo en este momento que Chile necesita, solidaridad, no solo de las personas naturales, sino que también de las organizaciones empresariales con lucro, conocer esta ley y buscar la alianza con organizaciones sin fines de lucro tal que el beneficio final llegue a las personas que más lo necesitan. Entonces, esto es realmente extraordinario y moderno. Nos coloca a un nivel de país desarrollado estos conceptos de donaciones que las entidades pueden
incurrir y que serán aceptadas como gasto. Del mismo modo, entonces, se procederá en la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas. Increíble, antes esto era imposible, y otros productos farmacéuticos autorizados a los establecimientos asistenciales públicos o privados para ser dispensados en la misma condición de gratuidad a los pacientes. Entonces, muchas empresas hoy día pueden transparentar estos desembolsos y reconocerlos como gastos necesarios para producir la renta. El que se beneficia aquí es el vulnerable, la persona que necesita de la entidad, de la empresa, para ser auxiliado. Con respecto a los créditos incobrables, entonces también aquí hay un tema. Venía ya también mejorando esta situación de cobrar con el menor costo posible y deducir de la renta líquida, ¿no es cierto?, estos valores impagos. Bueno, acá tenemos un poco lo que hemos conversado con respecto a la depreciación instantánea, ¿no es cierto? Entonces, saber usar correctamente este beneficio y no olvidar el registro contable usando solo la depreciación normal. Los salarios y otras remuneraciones. También esto es muy, muy importante. Esto elimina, ¿no es cierto?, el concepto de la remuneración empresarial, ¿no es cierto?, que tenía un tope. Esto se elimina. Ahora la ley señala que el sueldo será lo que razonablemente genera, ¿no es cierto?, una acción o un trabajo en la compañía. Entonces, muchas empresas, muchos empresarios tenían problemas con el tope, entonces tenían un monto remuneracional y otro para completar el déficit lo hacían por la vía del retiro. Entonces, hoy día esta ley permite entonces hacerse una remuneración de acuerdo al valor razonable de su actividad, ¿no es cierto?, o de su gestión en la empresa. Entonces, con respecto a el del sueldo patronal es muy importante porque finalmente la AFP, la ISAPRE, el aporte patronal y todo esto, leyes, ¿no es cierto?, de retención legal para el reconocimiento de la remuneración como gasto era requisito de acuerdo a la ley 3.500. Los gastos de responsabilidad social empresarial de proyectos sujetos a calificación ambiental. También aquí hay un tema bastante importante porque la ley permite e invita a las organizaciones empresariales, ¿no es cierto?, participar en proyectos ambientales, reconociendo el desembolso como gasto necesario para producir la renta, de acuerdo al artículo 31, número 3. Entonces ya habíamos dicho con respecto a la depreciación instantánea, más adelante en otras charlas vamos a tratar estos temas en forma individual con algunos ejercicios para aclarar cómo funciona la mecánica. Entonces, en los proyectos ambientales, ¿no es cierto?, aquí la ley insinúa, ¿no es cierto?, los topes que prácticamente tomó estos topes de la ley de donaciones, el 2% de la renta líquida o el 1,6% del capital propio tributario o el 5% de la inversión total. En la ley de donaciones este 5% se llama el límite global absoluto. Entonces, esos serían los topes, la diferencia sería gasto rechazado. Gasto por responsabilidad objetiva. Lo mismo, esto está en el artículo 14, en el nuevo artículo 14 del artículo 31. Bueno, el impuesto sustitutivo del FUT ya lo conocemos, la diferencia está en que antes era el 32%, hoy día el 30%, ¿no es cierto? Para eso hay una ecuación donde podemos determinar el monto
a desembolsar, y por supuesto este pago se transforma, ¿no es cierto?, en una utilidad a disposición de los contribuyentes. Esta disposición pasa, ¿no es cierto?, no tiene un orden de imputación, por lo tanto los socios van a querer siempre ir por estas utilidades que ya pagaron el impuesto, y bueno, ellos finalmente se liberan del pago de impuesto global complementario. Bueno, los nuevos tramos del global complementario está, ¿no es cierto?, hoy día entre 0 y el 40%, y hasta el 2019 comercial teníamos de 0 a 35% a nivel de global complementario y final. En resumen, entonces, tenemos impuesto a la renta, impuestos corporativos, se elimina el régimen del 14A, 14B y 14TER, y conocemos entonces las nuevas disposiciones, y queda el 14B, ¿no es cierto?, se consolida para todo contribuyente en 27% el régimen, y el otro régimen sería, ¿no es cierto?, el ProPyme, artículo 14, letra D, con tasa única de 25%, y se tributará sobre retiros efectivos. Entonces tenemos el impuesto único por retiro desproporcionado. Ahí hay que tener cuidado, hay que tener una planificación previa, anticipada, para que el contribuyente pueda tomar una decisión correcta, siempre optimizando la carga tributaria. Los PPUA, ¿no es cierto?, eliminación gradual, y el régimen de la depreciación instantánea. Y, por supuesto, nuevo concepto de gasto aceptado y nuevo límite al sueldo empresarial. Eso sería, en resumen, entonces, de la primera parte. Con respecto al IVA, bueno, el IVA ya sabemos que prácticamente son los nuevos impuestos digital. En cuanto al tema de la construcción, aquí no hubo grandes cambios. Entonces, la reducción en el plazo para el 27 bis, ¿no es cierto? Ustedes saben, eran 6 meses, después, bueno, a 2 meses. Entonces, aquí 2 meses acumulamos crédito y podemos pedir la devolución del IVA crédito invertido, ¿no es cierto?, en activo inmovilizado. Antes teníamos activo fijo, no se olviden, la norma contable lo denomina activo inmovilizado. El crédito especial para empresas constructoras, bueno, esto prácticamente se mantuvo, así que prácticamente eliminaron el 65% del crédito fiscal, ¿no es cierto?, en las empresas constructoras, y ahora tenemos una nueva figura solo para entidad, para vivienda de menor valor. El crédito fiscal proporcional, lo mismo, cuando tenemos actividades híbridas, se genera, ¿no es cierto?, una actividades no afecta y actividades afecta. Entonces, para eso tenemos el crédito fiscal proporcional, que comienza el primero de cada periodo, 1 de enero, y termina el 31 de diciembre, para comenzar de cero el 1 de enero del año siguiente. Bueno, en resumen, entonces, con respecto al IVA, tenemos el IVA digital, ya sabemos, Netflix y otras entidades. Quien retiene va a ser, ¿no es cierto?, en este caso, la empresa por donde pasa el dinero, en este caso, las dueñas de las tarjetas de crédito, ¿no es cierto?, serán los encargados de pagar este IVA. Retienen y luego pagan. Con respecto al código tributario, bueno, también tenemos que estar atentos con las normas antielusión,
y la posibilidad de avenimiento extrajudicial, que yo siempre recomiendo, llegar a una conciliación previa y no tratar de ir al final de la situación, dado por los altos costos que esto significa y la incertidumbre de tener éxito. La Defensoría del Contribuyente, nuevamente volvemos a este tema, como les explicaba, hay que estar atento porque aquí el defensor puede ser, ¿no es cierto?, obviamente un abogado que está como para el cargo, pero también aquí la novedad es que puede ser un contador auditor, un ingeniero comercial, ¿no es cierto?, y hay que esperar un poco la circular hasta poder conocer más detalles sobre quiénes pueden en realidad postular a estos cargos. Entonces, otras modificaciones al Código Tributario, tenemos una serie de modificaciones. Se incorpora, por ejemplo, el concepto de relacionado. Aquí es interesante repasar, de acuerdo al artículo del Código Tributario, la definición de relacionado, porque podríamos tener alguna sorpresa en aquellas transacciones entre entidades y podríamos caer en una infracción o en una implicancia tributaria que tendríamos que explicar. Bueno, ya sabemos el tema de las contribuciones, incentivos, la ley considera incentivos para propietarios de bienes, ¿no es cierto?, de cierto valor y esto comienza, ¿no es cierto?, con una persona que tiene una edad sobre 60 años y que tiene una remuneración de un nivel y entonces hace que su contribución pueda ser extinguida en su totalidad o dependiendo los valores, podría pagar el 50% de las contribuciones. Con respecto a la patente municipal, a las sociedades de inversión, ya sabemos, pagan impuestos. Esto estuvo en un problema de criterio entre la Contraloría General de la República y las municipalidades y el contribuyente. Finalmente, esta ley dice, señores, paga impuestos de patente municipal. También acá hay un tema sobre los instrumentos financieros. Así que también a estudiar la ley 20.544 del 2011 para ver, ¿no es cierto?, en qué situación podría usted no estar pagando los impuestos correctamente, dado que puede determinar, ¿no es cierto?, el mayor valor o menor valor de un instrumento financiero. También es importante este tema, tratarlo de manera particular en una charla que podría aclarar mucho mayor eh, eh, el suceso, ¿no es cierto?, en reconocer utilidades o pérdidas sobre la medición del instrumento financiero. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, los valores de la propiedad y la edad del contribuyente y el rango de su remuneración. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos un cuadro en donde nos da señales sobre las distintas situaciones para distintos meses en el 2020. Luego tenemos febrero y abril y febrero del 2022, en donde gradualidad de actos, ¿no es cierto?, y donde se activan las leyes de acuerdo a la ley 20.120. El régimen general con modernización tributaria, también acá tenemos, ¿no es cierto?, los regímenes, no se olviden que va a pasar de un estado a otro y ahí hay que hacer ajustes en las distintas columnas del RAP, del DAN, del REX, del SAC. Lo mismo para el RAI, del DAN, el REC y el SAC cuando es semi-integrado. Entonces, en el 2021 vamos a tener un régimen general para contar hasta el 27 y vamos a tener declaraciones o registros empresariales, ¿no es cierto?, ajustados de acuerdo a
cada empresa que haya elegido su opción al nuevo régimen. Lo mismo se ocurre con las declaraciones juradas y, por supuesto, con los créditos a los propietarios. Para uno será 100% cuando esté en el régimen de 14 letra D y otros estarán con el 65% de crédito cuando estén en el régimen general o semi-integrado. Bueno, en honor al tiempo y a las preguntas que ustedes pueden desarrollar, estaré atento a sus escrituras y consultas para poder responder en los minutos que nos quedan. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, don Fernando. Sin duda, el tema modernización tributaria requiere muchísimo más tiempo, ¿cierto? Pero don Fernando en 45 minutos trató, ¿cierto?, de no solo abordar los temas, sino que también compartir, ¿no?, su interpretación. Sin duda es una información muy interesante para las pymes, ¿cierto?, y para todos quienes estamos ligados de forma directa o indirecta con el mundo de la contabilidad y la asesoría tributaria. Así que muchísimas gracias, don Fernando, por la información que nos comparte y obviamente también muchísimas gracias a todos los asistentes que están muy atentos, conectados. Así que a continuación vamos a proceder al espacio de la ronda de preguntas. Así que, como pueden observar en su pantalla, en el lado superior derecho, hay un símbolo de interrogación. ¿Ya? Presionen, por favor, y canalicen sus preguntas que don Fernando va a estar gustoso de poder responderlas. ¿Hay preguntas? Nuestro señor productor. Aparecen las primeras preguntas. Pregunten, vamos. Aprovechemos esta instancia para salir de dudas con respecto a esta información tan interesante. No hay pregunta. Estamos esperando que nuestra audiencia atreva a canalizar sus preguntas. Vamos. Señor productor, ¿aparecen o no aparecen preguntas? Bien, nuestro asistente al parecer... bien, por ahí aparecieron un par de preguntas. Don Fernando, ¿usted logra verlas? Sí, estoy en eso. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿se puede solicitar la devolución del crédito de acuerdo al 33 bis por una oficina? Bueno, el 33 bis permite, ¿no es cierto?, recoger, ¿no es cierto?, un crédito fiscal por la adquisición del bien. Sí, se puede perfectamente solicitar el crédito siempre que posteriormente no lo venda. ¿Se escuchó? Sí, se escucha perfecto, don Fernando. Seguimos, han llegado más preguntas. Luego dice si es una persona natural, supongo que está relacionado con la pregunta de más arriba. Las personas naturales no tienen derecho a este beneficio. Bien, fantástico. Hay más preguntas, don Fernando. Ahora, varios de nuestros asistentes han ido canalizando sus dudas. Por ahí preguntan si vamos a enviar las PPT, por supuesto. Vamos a enviar, van a recibir ustedes una notificación vía correo electrónico en donde vamos a compartir un link, ¿ya? Donde van a poder descargar la PPT o la presentación y también la grabación del webinar.
Han aparecido más preguntas, don Fernando. Ah, qué bueno, porque estoy preocupado. Han preguntado No, poquito. no, han aparecido muchas preguntas. Mire, de hecho, si usted baja, ya Eh, puede ir viendo que han aparecido, nos han hecho varias preguntas. oh, Y siguen llegando. Bien, se activó nuestra audiencia, muy bien. y ahí estamos, entonces, ¿podremos contar con el material? Bueno, absolutamente 100%. La idea es que ustedes tengan la presentación para después, esa va a ser política nuestra para que podamos continuar trabajando en lo que resta del año. Sí, por supuesto. Y bueno, Acá dice, al elegir entre contabilidad completa o simplificada, ¿se entiende que el resultado debiera ser el mismo? No, no es igual, porque, insisto, la contabilidad es siempre financiera. Entonces estamos en un tema tributario. Entonces, cuando el legislador dice contabilidad completa y contabilidad simplificada, la contabilidad completa, el mismo código tributario lo define, ¿no es cierto?, con libro diario, libro mayor, libro inventario balance, etcétera. En cambio, la contabilidad simplificada no permite ninguno de esos libros. Entonces, es un libro de caja de donde se registran los ingresos, los gastos, y sobre esa diferencia estaríamos tributando más abajo con un ajuste que la misma ley le permite sobre un porcentaje sobre los ingresos, ¿no es cierto?, sin necesidad de documentarlo. Entonces, es solo para pagar impuestos la contabilidad simplificada. Entonces, cuando nosotros los contables asesoramos a nuestros clientes, nos olvidamos de la contabilidad y hacemos el cuadre de los ingresos y los gastos y pagamos el impuesto, pero cuando nos piden el balance y vemos que no lo tenemos construido, entonces yo digo llevar el balance completo con la normativa contable permanente que conocemos hoy día, que es la IFRS, pero para efectos tributarios hacer el ingreso y desembolso y con eso determinar la base imponible. Por lo tanto, no son iguales. Consulta sobre una SPA con capital 100% extranjero, ¿se puede acoger al régimen ProPyme? Bueno, ahí hay que verlo porque en mi opinión sí se puede, si tiene domicilio y residencia en Chile, distinto de los propietarios, digamos. En caso del 14T, ¿cuáles son los registros que debe llevar? Bueno, ahí está en las presentaciones, ¿no es cierto?, los nuevos registros. Por lo tanto, por supuesto que son el famoso RAI, REC, DDN, REX, y en algunos casos pueden que no lo lleven, pero todo va a depender si es ProPyme o es MiPyme. Entonces hay que, en la presentación lo puede ver con más detalle. ¿Qué sucede cuando el socio retira sobre renta atribuida y el resultado financiero es inferior? Es inferior, es financiero e inferior. Interesante esta pregunta. ¿Qué sucede cuando el socio retira sobre o retiró sobre renta atribuida y el resultado financiero es financiero, es inferior? Bueno, ahí hay un tema. Veamos, la renta atribuida es para efectos tributarios. Importante eso. En la contabilidad, si no hay retiro efectivo, en la contabilidad usted no registra nada. Para efectos tributarios, la persona retiró todo lo atribuido. Por lo tanto, en lo financiero, si me voy al balance, no va a estar registrado este retiro atribuido. Solo se registra en la contabilidad los retiros efectivos. ¿Ya? Ojo con eso. Supongo que es lo que me está consultando. Ahora, ¿qué pasa con la renta presunta? En esta reforma la renta presunta prácticamente no se tocó. Por lo tanto, tenemos el régimen anterior. Hoy día es lo mismo. Después tenemos... Muchísimas preguntas. Por eso que yo proponía que en la próxima podríamos hacer un webinar sobre los registros empresariales, porque aquí pasan de un estado
un régimen actual a un régimen nuevo, y ahí hay ciertos cambios que hay que ajustar en las distintas columnas de acuerdo al ¿no es cierto?, registro de las empresas. Dice, no hay armonización en la contabilidad. No hay armonización en la contabilidad. No entiendo esa pregunta. Después, respecto a la DJ del año tributario 2000, ¿habrá modificaciones? Sí, por supuesto que hay modificaciones. Hay nuevas declaraciones juradas, sin duda. Estimado primero, muchas gracias por la excelente presentación. No, gracias a usted que está interesado en un tema que nos debe permitir estar informados correctamente, porque en la medida que estemos todos bien informados, tenemos menos implicancias tributarias, con menos multas y sanciones frente a un ente fiscalizador que cada vez es más moderno y tiene un capital humano extraordinario. Qué bueno que haya gustado la presentación. Don Fernando, disculpe que abuse, digamos, de usted, dos preguntas y de su tiempo. Dos preguntas adicionales, seleccione, porque han sido varias las preguntas que ahora nos han canalizado, y denos unos minutitos adicionales para que pueda seleccionar otra. Mira, aquí hay una pregunta buena. Mi pregunta es sobre el límite de la remuneración de los socios. Efectivamente no tendrá tope. ¿Podrá un socio adjudicarse una renta superior al tope de 90 UF? Por supuesto. Hoy día ya no hay tope. La ley dice que un sueldo razonable, de acuerdo a la actividad que ejerce en la empresa en la cual es socio. Por lo tanto, si yo tengo una empresa en la cual vende, por ejemplo, una cantidad importante anual, y la función, y antes teníamos el sueldo patronal, entonces no 80 y tantas o 90 UF era poco, no era representativo para lo que él ejercía en la empresa. Entonces esto lo ajustaba con otros ingresos como los retiros. Hoy día nada de eso es así. Hoy día tú te haces el sueldo y de acuerdo a la razonabilidad de la actividad desarrollada en la empresa. Así que eso es muy interesante. Puede ser más allá de 90 UF. Dice acá, otra pregunta muy buena también, dice, si una empresa se acogió al impuesto sustitutivo anterior, ¿eso no lo limita para este nuevo beneficio similar? Por supuesto que no lo limita. Si quedó con FUT, hoy día puede seguir rebajando en la medida que tenga disponibilidad, liquidez. Hay que tener presente también ese concepto. La liquidez hoy día sobre todo es muy importante, por lo tanto, si va a hacer uso, ¿no es cierto?, de este beneficio, debe considerar la situación actual. ¿Qué régimen quedan con atribución de renta? No queda ninguno, porque la atribución se elimina de nuestra ley de la renta. Dice, recomendó llevar contabilidad completa. Efectivamente, yo soy de aquellas personas que recomienda siempre llevar contabilidad completa, pensando siempre en los juicios futuros que la entidad pueda tener con terceros. Pero para efectos tributarios, bueno, está la simplificada, es decir, ingreso menos gasto, menos un 0,5% sobre las ventas, tenemos la base imponible y tributamos sobre eso. Pero para efectos de llevar la contabilidad, estoy pensando en la contabilidad completa para defender a la empresa con entidades de otro ámbito. ¿Con eso yo creo que estamos? Sí, don Fernando, de hecho, más de 15 minutos el espacio que nos se dio para que nuestros asistentes, para que nuestra audiencia pudiese canalizar sus preguntas. Así que le agradezco nuevamente. Yo creo que en representación de todos quienes estuvimos conectados atentamente escuchando su presentación, aprovecho también de informarle a toda nuestra audiencia
que dada la gran participación, asistencia, la interacción con sus preguntas, estaremos comunicando próximamente, don Fernando, un calendario con otros webinars, con otros seminarios relatados por usted. Y para eso, y de acuerdo a lo comentado en un comienzo, parte del webinar también, ¿cierto?, es el concurso para poder obtener el libro Implementación MIF para PYME, ¿cierto? Los invitamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, Informat SA, Informat-SAAS e Informat SA, ¿cierto? Déjanos un comentario con el hashtag InformatWebinars y menciona a dos amigos. El día jueves realizaremos el sorteo y lo comunicaremos en nuestras redes. Acuérdense que también a través de nuestras redes vamos a estar comunicando el calendario, ¿cierto?, con los próximos webinars, con los próximos temas. Coméntenos también qué temas son de interés de ustedes. Ya, por supuesto que también lo vamos a tomar en consideración para poder organizar los próximos webinars. Sin más que decir, volver a agradecer, ¿cierto?, a don Fernando Torres, agradecer, por supuesto, a toda la audiencia, agradecer el tiempo, la disposición, la interacción y, por sobre todo, la atención. Así que prontamente vamos a estar comunicando un calendario con otros webinars. Muchas gracias.